Ahora veremos lo que son las funciones racionales. En este tema trataremos acerca de las funciones racionales 1, que tiene que ver con aquellas funciones que nos pueden ayudar a obtener este tipo de formas. Si se dan cuenta en esta arquitectura que se observa en la figura, podemos ver unas curvas muy extrañas, ¿no? Parecieran como si fueran unos colmillos, unas garras, una corona. Pero hay algo particular, todas esas curvas son similares entre sí. Entonces estas curvas son llamadas hipérbolas y son resultado de una función racional. En este video vamos a observar lo que son las funciones racionales, cuáles son sus características principales y con ello pues tratar de entender qué son en sí y cómo podemos obtener esas características. Las funciones racionales en sí pues están representadas por el cociente de dos polinomios, de dos funciones polinomiales, donde el denominador es un polinomio de grado mayor a 0. Hay que recordar que el denominador es lo que está debajo de la división. Y aquí vamos a designar como q de x al polinomio que está en el denominador y vamos a designar como p de x al polinomio que está en el numerador. Para que una función sea racional es necesario que q de x sea una función cuyo grado sea mayor a 0. Por ejemplo, la función f de x igual a 2x entre 3x más 1 es una función racional, ya que el denominador es de grado 1. 3x más 1 es el denominador. Para poder entender el comportamiento de las funciones racionales, va a ser importante visualizar primero lo que es la definición de asíntota. Y para ello, pues vamos a tratar primero que nada a la función 1 sobre x, que es una función elemental para las funciones racionales. Si se dan cuenta, se trata de un cociente, donde dividimos 1 entre un polinomio de grado 1, que es x. Para poder observar el comportamiento de la función, vamos a darle valores a x en esta función. Elegimos en una tabla valores que como son menos 4, menos 2, menos 1, menos 0.5, 0.5, 1, 2 y 4. Estos valores se los vamos a dar a la función y vamos a obtener sus respectivas imágenes. Como ya tenemos parejas ordenadas, estas parejas ordenadas las podemos graficar y están expresadas en estos puntos azules. Si se dan cuenta, desde los números más negativos hacia el 0, lo que podemos observar es que los valores que van tomando la imagen cada vez son más negativos, de tal manera que si al principio estaban muy cerca del eje de las x, cada vez los puntos se alejan más. Entonces podemos observar una tendencia y podríamos pensar que entre más cercano a 0 sea el valor, desde los valores negativos, desde la izquierda por así decirlo, pues las imágenes van a ser cada vez más grandes negativamente. Pero en cuanto cruzamos el eje de las y, es decir, para valores mayores a 0, pues observamos que los valores que están muy cercanos a 0 tienen imágenes positivas muy grandes, que pues se ve que están plegadas, ¿no?, al eje de las y. Pero conforme nosotros avanzamos en el valor de las x positivas, las imágenes se van haciendo cada vez más pequeñas, más bajas, más cercanas a 0. Entonces aquí nosotros ya podemos notar una tendencia, ¿no?, de la función, donde vemos que para valores infinitamente negativos o infinitamente positivos, la función se pega o se va acercando cada vez más al eje de las x, mientras que para valores muy cercanos a 0 en x, pero no 0, tanto por la izquierda como por la derecha, la función se va plegando al eje de las y. Entonces veremos con más detalle qué sucede en las mediaciones del 0. ¿Qué pasa si exploramos la función en las cercanías del 0? Pues ahora presentaremos una tabla de valores de x que están en las cercanías del 0 y su respectiva gráfica. En este caso le estamos dando valores entre menos 1 y 1
con pasos de décimos. Lo que podemos observar es que la imagen toma valores cada vez más negativos cuando nos acercamos a 0 desde la izquierda, mientras que desde la derecha las imágenes son valores cada vez más positivos. Entonces en la tabla pues tenemos valores que van de menos 1 a 1, pero estamos usando valores cada vez más pequeños negativamente hablando y positivamente hablando, desde la izquierda, desde la derecha. Pero no tocamos el 0. ¿Y qué es lo que observamos? Que las imágenes van pronunciándose cada vez más, acercándose cada vez más al eje de las Y, pero no la tocan, como que se va haciendo paralela, ¿no? Al final. Entonces, podemos observar en esta gráfica que para valores de X muy grandes negativamente o muy grandes positivamente, la función se va acercando al eje de las X. Y por otro lado, para valores muy pequeños en el eje de las X, en valores de X muy pequeños cercanos a 0, tanto por la izquierda como por la derecha, podemos observar que la función por un lado se va pegando al eje Y en lo negativo y por otro lado se va aproximando al eje Y en lo positivo. Entonces hay una tendencia. Si vemos la función se va pegando a los ejes, en este caso a los ejes coordenados, pero no los toca, ni los corta, no los cruza en ningún momento. Entonces podríamos visualizar mejor la gráfica anterior si nosotros cambiamos las escalas de uno de los ejes. Por ejemplo, a nosotros a lo mejor nos conviene cambiar la escala del eje de las X para ver qué pasa para valores muy pequeños, menores a 1. Si se dieron cuenta, ahorita los puntos estaban muy pegaditos, pero para poder tener una visualización mejor sobre el comportamiento, es posible que nosotros le demos escalas diferentes a los ejes para que nos permita ver lo que sucede para valores de un determinado rango que nosotros deseamos conocer y dejar la misma escala, por ejemplo, para el eje de las Y. En este caso, si se dan cuenta, en el eje de las Y, los pasos por cada cuadrante, por cada cuadro, están avanzando 5 unidades. Pero en cambio, para el eje de las X, por cada paso que damos en este rectángulo que está de aquí, pues damos 0.5 unidades, ¿no? Hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces cambiamos la escala, pero podemos ver con mayor resolución qué es lo que sucede en las inmediaciones del 0 en esta función. ¿Y de qué nos puede servir esto? En parte, pues podemos observar que estos que parecen boomerang, ¿no? Estas funciones que parecen cuernos o boomerang, pues tienen una cierta tendencia. Se puede observar que las curvas rojas tienen la siguiente característica. Pareciera que por más que se prolonguen, tanto hacia valores cercanos a 0 como hacia los extremos, pareciera que nunca toca los ejes coordenados. Así que a los ejes coordenados, para esta función particular, 1 sobre X, se le llaman asíntotas de la función, ya que la palabra asíntota viene de un vocablo que significa no toca, sin tocar, asíntotas. Y entonces la función racional se dice que es una función asintótica, ya que contiene asíntotas, que la caracterizan. Entonces las funciones racionales también son tan conocidas como funciones asintóticas por las asíntotas, aunque no van a ser las únicas funciones que contienen racionales, lo vamos a ver más adelante. Pero nada más hay asíntotas en las racionales. Bueno, entonces podemos ver que por un lado se forman asíntotas verticales y asíntotas horizontales. Pues asíntotas horizontales es porque tienen esa inclinación y las asíntotas verticales porque tienen esta otra. Por otro lado, pues ya conociendo nosotros la función y su comportamiento asintótico, podemos hablar del dominio de las funciones racionales. Para el caso particular de 1 sobre X, pues pudimos observar que de los valores que puede tomar la función van desde menos infinito a infinito, pero el único lugar donde toma realmente, donde se considera un problema, es en el 0. Porque si se dan cuenta, si nosotros evaluamos en 0, la pregunta es, ¿y qué imagen da? ¿Da una imagen para abajo o da una imagen para arriba? ¿Qué pasa con esa imagen? Pues resulta que esa imagen se indefine, porque cualquier número que sea divisible entre 0, que se divida entre 0, esa cantidad se va a indefinir. Es decir, no hay definición de dicha imagen. Entonces, aquí como nosotros tenemos 1 sobre 0, pues podemos decir que para 0 la función se indefine, es decir, no tiene dominio sobre ese valor.
Y entonces nosotros podemos decir que el dominio de la función 1 sobre x es en todos los números reales que van desde menos infinito a infinito, excepto el 0. ¿Por qué? Porque en el 0 se indefine, tenemos un número dividido entre 0. Y ustedes pueden observar eso. Si ustedes agarran su calculadora y ponen cualquier valor dividido entre 0, se van a dar cuenta de que la calculadora les va a dar un resultado que dice no existe, indefinido, o simplemente les va a marcar error matemático. Entonces hagan la prueba para que estén conscientes de ello. No existe ningún número dividido entre 0. No hay imagen, no hay un resultado para ello. Está indefinido. Entonces, si para esta función que tiene un polinomio de grado 1, donde solamente consta de un término, cabrá preguntarse cómo va a ser el dominio para las funciones racionales que lo que tienen en el denominador es un polinomio. Pues resulta que las asíntotas verticales aparecen para los valores de x en donde el polinomio q de x que está en el denominador, es decir, las raíces de la función q de x, cosa que ya vimos en el tema anterior. Un polinomio tiene raíces, es decir, son aquellos valores de x para los cuales la función se hace 0, pues representa todos aquellos valores en donde la función se indefine, porque acuérdense que en cuanto nosotros tengamos 0 en el denominador, se crea una indefinición. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el dominio de la función, para una función racional, pues van a ser todos los números reales excepto, menos las raíces de la función q de x, porque justamente para esos valores de x el denominador se hace 0 y eso produce una indefinición de la función, y por lo tanto pues esos valores no pueden estar en el dominio. ¿Por qué? Porque se convierten justamente en aquellos valores donde están localizadas las asíntotas de la función. Entonces podemos hablar tanto de asíntotas verticales como asíntotas horizontales o asíntotas oblicuas. Las asíntotas horizontales, pues en el caso de 1 sobre x, ustedes se dieron cuenta que era el eje de las x. ¿Por qué? Porque es el eje de las x, aquel eje, porque aquella recta que la función racional no toca, no corta, no atraviesa. Entonces esto nos da una referencia de lo que puede ser el rango de la función, ¿verdad? Donde el rango podríamos decir que va desde infinito a infinito, excepto el 0, para el caso de 1 sobre x. Y por otro lado están las asíntotas oblicuas. Y la pregunta es, ¿y cuáles son las asíntotas oblicuas? Bueno, una asíntota oblicua no es una vertical ni una horizontal, sino inclinada. Es una asíntota que tiene una inclinación. Y esta se da cuando el polinomio del numerador, escúchenlo bien, cuando el polinomio del numerador es un grado mayor que el polinomio del denominador. Es decir, se cumple la siguiente condición: que el grado de p de x, que es el numerador, menos el grado de q de x, que es el denominador, es igual a 1. Y esta diferencia se da porque este es un grado mayor que este otro. Un ejemplo de una función que tiene una asíntota oblicua sería esta f de x. F de x es igual a 3x cuadrada menos x más 1, dividido entre 2x más 1. Entonces resulta que si nosotros buscamos las asíntotas, vamos a darnos cuenta de que están estos ejes, ¿no? Porque estos ejes nos dan una idea de cuál es la forma que van a tener dichas funciones, que son unas hipérbolas en este caso, ¿no? Ahora, pues para poder encontrar la asíntota oblicua, porque hay que entender que la asíntota oblicua está representada por una recta, al igual que las asíntotas verticales y horizontales son rectas, pues la asíntota oblicua también es una recta, pero tiene una inclinación. Y resulta que hay una técnica para encontrar la ecuación de la asíntota oblicua. La asíntota oblicua puede representarse por medio de la ecuación de una recta, ya que se trata de una recta. Para hallar dicha ecuación, lo único que debe hacerse es realizar dicha división. Esta es la división que representa a esa función. El valor del cociente de dicha división corresponde con la ecuación de la asíntota. Veamos cómo. Digamos que tenemos la función f de x, 3x cuadrada menos x más 1 dividido entre 2x más 1. ¿Cómo se resuelve? Bueno, si utilizamos la técnica de la división por la casita,
pues el numerador va dentro de la casita, el denominador va afuera de la casita. Y lo que hacemos ahora, bueno, tenemos que comparar este polinomio con este de acá adentro. Entonces empezamos con los términos más grandes. Este 2x y este 3x cuadrado pues deben de tener un término que cuando se multiplique dicho término, dicho factor por este, nos tiene que dar este. Entonces, ¿qué factor es? El 1.5, porque si nosotros multiplicamos 1.5 por 2, eso nos da 3. Si multiplicamos x por x, eso nos da x cuadrado. Entonces 1.5x por 2x nos da 3x cuadrado. 1.5x por 1 nos da más 1.5x. ¿Qué hacemos? Realizamos la operación. Acuérdense que lo que tenemos aquí se le va a restar lo que está arriba. Es como una división simple. Entonces 3x cuadrada menos 3x cuadrada nos da 0. Menos x menos 1.5x nos da menos 2.5x. Bajamos el 1. ¿Y qué pasa? Ahora tenemos que buscar otro factor que multiplicado por 2x nos dé menos 2.5x. Entonces, ¿cuál es ese? Menos 1.25. Menos 1.25 por 2x nos da menos 2.5x. Menos 1.25 por 1 nos da menos 1.25. Realizamos la resta. Menos 2.5 menos menos 2.5 nos da 0. 1 menos menos 1.25, entonces ese menos menos se hace más. Entonces nos queda 2.25. De tal manera que allí ya terminamos de realizar la división. Ahora, ¿qué sigue? Pues resulta que como lo que leímos acá arriba, el valor del cociente, que es lo que está en rojito aquí arriba, es la ecuación de la recta oblicua, ¿sí?, que representa nuestra asíntota, a la asíntota oblicua. De tal manera que aquí está graficado. Si graficamos la recta 1.5 menos 1.25, pues es esta que está en rojo. Si se dan cuenta, corresponde con la asíntota oblicua de esta función racional. Ahora, ¿cómo podemos encontrar la asíntota vertical? Bueno, ya que nosotros realizamos esta división, resulta que esta función racional o esta división que está aquí se puede representar en términos de su cociente, que es esto, y su residuo. El residuo es esto, es lo que quedó, pues se le llama residuo porque es lo que quedó de la división. Entonces, ¿qué hacía falta? Pues dividir esto entre esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos representar esto? Pues como el cociente más esta cantidad entre esta. Ahí está, 2.25 entre 2x más 1. Pero, si se dan cuenta, estas funciones no tienen ningún problema si las evaluamos para cualquier valor. Pero resulta que en este término hay un valor de x para el cual el denominador se hace 0. Y eso nos genera una indeterminación, nos genera un problema de división entre 0. ¿Y qué significa eso? Pues que ese valor de x para el cual se hace 0 el denominador, pues nos va a estar diciendo quién es la asíntota vertical, porque acuérdense que ya habíamos discutido que aquellos valores de x que estén en el denominador nos van a referir la asíntota vertical, que son las raíces del polinomio. Entonces, ¿qué valor de x? Pues si 2x más 1 es igual a 0, para encontrar la raíz, pues despejando x nos da que x es igual a menos 0.5. O sea, si nosotros sustituimos menos 0.5 aquí, 2 por menos 0.5 nos da menos 1, que con más 1 nos da 0. Ahí tenemos el 0 del denominador. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para x igual a menos 0.5, ¿sí? Aquí está menos 0.5, ahí está la recta x igual a menos 0.5, pues tenemos la asíntota vertical. Entonces aquí podemos observar cómo es posible obtener para una ecuación sus respectivas asíntotas. En este caso tiene dos asíntotas, ¿sí? Tiene dos asíntotas, una oblicua y la vertical. Ya que observamos todo esto, va a ser importante que lo que hayan aprendido lo utilicen para desarrollar el siguiente taller. Este lo vamos a llamar el taller 4.1, que tiene que ver con funciones racionales. ¿Qué nos dice este taller? En la parte 1 dice: en cada una de las funciones enlistadas indique cuántas asíntotas verticales tienen y los valores para x en los que se encuentran dichas asíntotas. En pocas palabras, las raíces, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Pues cuántas asíntotas va a corresponder con el número de raíces, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí en el denominador, ¿cuántas raíces tenemos?
¿Cuántos representan esto? Acuérdense que estos son factores de un polinomio. ¿Un polinomio de qué grado? Acuérdense que el grado del polinomio determina el número de raíces que va a tener. Bueno, ahí está la respuesta prácticamente, ¿no? Ya casi se las di. Ahora, ¿las raíces cuáles son? Bueno, para qué valores de x el denominador se hace 0. Bueno, nosotros sabemos que si cualquiera de los factores se hace 0, pues eso va a representar un 0 del denominador, ¿verdad? Porque 0 por todo lo demás nos va a dar un 0 y ya tenemos el 0 en el denominador. Entonces de allí van a poder determinar cuáles son los valores de x para los cuales se hacen 0, es decir, los valores de las raíces. Por otro lado, pues está g de x, que es un polinomio de grado 1 dividido entre un polinomio de grado 3. Sin embargo, el polinomio de abajo es mucho más grande que el de arriba. Entonces, ¿qué nos piden? Las raíces. Bueno. Y si se dan cuenta, el polinomio que está en el denominador no está escrito en términos de sus factores. Sin embargo, ustedes en el tema anterior aprendieron a obtener las raíces de un polinomio de grado 3. Entonces hay que hacer eso. Hay que obtener las raíces del polinomio de grado 3. ¿Por qué? Porque esto nos va a decir cuáles son los valores de x donde se dan las asíntotas, es decir, las raíces, los valores de las raíces. Y el número de raíces va a estar determinado, acuérdense, dependiendo del grado del polinomio. Entonces aquí tenemos un polinomio de grado ¿qué? Entonces, ¿cuántas raíces vamos a tener? En el número 3, pues tenemos un polinomio de grado 1 dividido entre un polinomio de grado 2. Pero si se dan cuenta, este polinomio de grado 2 pues tiene una forma particular, ¿verdad? No sé si recuerdan ustedes los binomios conjugados. Bueno, utilicen ese razonamiento para saber si esta función que está aquí la podemos reducir más y entonces sí conocer las raíces de dicho polinomio. Ahora, en la parte 2, ¿qué nos está pidiendo? Dice, en las siguientes funciones, determina si sus asíntotas son verticales u oblicuas y encuentra las ecuaciones de las asíntotas respectivas. Bueno, entonces para esta función f de x, aquí está, las asíntotas que tienen, ¿son verticales, oblicuas o ambas? Bueno, hay que saber de cuáles tiene y cuál es la ecuación de la asíntota. En esta otra, igual, mira, tiene un polinomio arriba y tiene un polinomio abajo, pero el polinomio de abajo es de un grado y este es de otro, pero ¿qué tipo de asíntotas puedo obtener con esta ecuación? No sé, yo creo que verticales o oblicuas. Bueno, hay que verlo, pero para eso, al igual que aquí arriba, hay que determinar las raíces del polinomio. Y por último tenemos h de x, esta otra de acá abajo, que dice, tengo un polinomio de grado 3 arriba y abajo un polinomio de grado 2. Esto me está diciendo algo. El grado del polinomio de arriba es un grado mayor que el de abajo. Ok, entonces, ¿eso qué me dice? ¿Qué tipo de asíntotas voy a obtener? ¿Hay asíntotas verticales también? ¿Cuáles son? Bueno, todo eso hay que determinar. Entonces, esto va a consistir el taller que con lo que ya vieron y con lo que ya saben de polinomios va a ser muy importante para que puedan desarrollar este tema. Espero que lo hayan entendido bien. Si tienen alguna pregunta, recuerden que ahí está el chat de WhatsApp y también está el correo electrónico. Entonces no duden en preguntar y tienen que trabajar duro con este tema. Ya estamos por terminar, nos quedan 2 semanas de clases prácticamente. Hay que echarle todos los kilos. Que tengan un buen día, hasta luego.